Cada sprint, cada lanzamiento, cada giro que vemos en el deporte, bueno, pues todo eso se rige por un lenguaje oculto. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a aprender a hablar el idioma del movimiento y a descubrir cómo, de verdad, define la victoria. La pregunta es la de siempre. ¿Cómo pasamos de simplemente observar a un deportista a crear una estrategia que le haga ganar? Pues la clave para esto es dominar ese lenguaje del que hablamos. Y como cualquier idioma, todo, absolutamente todo, empieza por su gramática. Y que nadie se asuste, que esto no es física teórica de la que nos daban en el instituto, para nada. Esto es una herramienta competitiva. Se trata de describir con una precisión brutal qué está sucediendo en el movimiento, incluso antes de ponernos a analizar por qué. Y es justo ahí, en esa precisión, donde está la ventaja. Es que cuando se domina la cinemática, la intuición se convierte en datos puros y duros. Permite coger la técnica de un atleta y desglosarla pieza por pieza, identificar esas pequeñas ineficiencias que al final provocan fatiga o lesiones y, por supuesto, tomar decisiones sobre el entrenamiento que se basan en evidencia, no en simples conjeturas. Es la diferencia entre entrenar muy duro y entrenar de forma muy inteligente. Y el primer pilar de este lenguaje es, parece simple, pero es fundamental: el desplazamiento. Ojo, que no se trata de cuánto se mueve un atleta, sino de hacia dónde se mueve exactamente. Para que nos entendamos, esto es como un GPS. Al GPS le da igual si se ha tomado un desvío para ver el paisaje, solo le importa la línea recta que une el punto de partida con el destino final. Pues eso, exactamente eso es el desplazamiento. Mirad, aquí se ve la diferencia en plena acción. Un jugador de baloncesto puede correr 4 metros haciendo un zigzag para esquivar a un rival. Pero si al final de todo ese movimiento acaba solo 2 metros a su derecha, ese y no otro es su desplazamiento real. En el deporte la eficiencia muchas veces consiste en eso, en minimizar la distancia que se recorre para maximizar el desplazamiento que de verdad importa. Y claro, esto tiene un impacto directo en el juego. Si analizamos los patrones de desplazamiento de un equipo de fútbol, podemos ver si están dejando huecos en la defensa o si un jugador está corriendo de más, sin necesidad. Permite diseñar entrenamientos que son un calco de los desplazamientos reales de un partido, haciendo que cada minuto de práctica de verdad cuente. Pero a ver, el desplazamiento solo nos cuenta la mitad de la historia. Un defensa puede hacer el desplazamiento correcto, pero si no lo hace a tiempo, el gol es inevitable. Y aquí es donde entra en juego la velocidad, el auténtico ritmo del juego. La velocidad es mucho más que ir rápido. La rapidez te dice cómo de rápido vas, sí, pero la velocidad te dice cómo de rápido vas y en qué dirección. Es lo que se llama un vector. Y esa dirección es lo que marca la diferencia entre un pase que llega a su destino y uno que acaba en los pies del contrario. Y la relación matemática, la verdad, es bastante elegante. Si un atleta se desplaza 10 metros en 2 segundos, pues su velocidad media es de 5 metros por segundo en esa dirección. Simple, potente y, lo que es más importante, es algo que se puede medir. Es que vemos la velocidad en todas partes. En la explosividad de un velocista cuando sale de los tacos, en la velocidad que pilla la pierna de un futbolista al chutar, o en esa velocidad constante que un nadador intenta mantener brazada tras brazada. Cada deporte al final exige un dominio diferente de la velocidad. Entonces, ¿por qué esta obsesión con medir la velocidad? Pues muy sencillo, porque medirla es el primer paso para poder mejorarla, y en el deporte de élite una mejora de un 1% lo es absolutamente todo. El seguimiento de la velocidad nos da una foto súper clara del progreso de un atleta. Si su velocidad máxima en un sprint mejora, pues ya sabemos que el entrenamiento de potencia está funcionando. Pero si su velocidad baja, a pesar del esfuerzo, eso podría ser una señal de fatiga o sobreentrenamiento, y permite a los entrenadores ajustar la carga y, con suerte, prevenir una lesión. Pero claro, los atletas casi nunca se mueven a una velocidad constante. El juego real, el de verdad, se gana y se pierde en los momentos de cambio. Y ese cambio de velocidad tiene un nombre: aceleración. Vamos a visualizar a un velocista. En ese instante, justo antes del disparo, está completamente quieto. Su velocidad, 0. ¡Bang! Suena el disparo. En solo un segundo, una explosión de fuerza lo ha impulsado a 5 metros por segundo. Y un segundo después ya va a 9 metros por segundo. Pues bien, ese ritmo de cambio, en su velocidad de 0 a 5 y de 5 a 9, eso es la aceleración. Es la capacidad de generar velocidad prácticamente de la nada. La aceleración es donde ocurre la magia. Es ese primer paso explosivo de un jugador de baloncesto para dejar atrás a su defensor. Es el remate de cabeza de un futbolista que cambia por completo la dirección del balón. O es ese frenazo en seco de un tenista para devolver un golpe imposible. Y ojo, es importantísimo entender que la aceleración no es solo pisar el acelerador. La capacidad de desacelerar, lo que llamamos aceleración negativa, es una habilidad de élite.
Un jugador que puede frenar y cambiar de dirección más rápido que su oponente va a crear espacios y oportunidades de la nada. Muchas veces, el atleta más ágil no es el más rápido, sino el que mejor sabe frenar. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce todo esto? Desplazamiento, velocidad y aceleración en una ventaja real en el campo. Pues juntos forman una especie de kit de herramientas para analizar y optimizar cualquier movimiento humano que se nos ocurra. El proceso es bastante claro. Primero, se evalúa el movimiento. ¿Es eficiente? ¿Es seguro? Luego, se programa el entrenamiento para mejorar eso, evitando siempre las sobrecargas. Después, se diseñan ejercicios específicos que imitan las demandas reales del juego. Y finalmente, y esto es clave, todo esto se comunica con un lenguaje técnico preciso entre todo el equipo de profesionales. Así nos aseguramos de que todos reman en la misma dirección. En esencia es que no hay otra. Comprender el cómo se mueve el cuerpo es el primerísimo paso para poder optimizarlo. Este conocimiento transforma a un simple espectador en un analista, permitiendo ver todas esas capas de estrategia y de física que hay detrás de cada jugada. Con estas herramientas, cualquier movimiento se convierte en una fuente de datos, en algo que podemos analizar. La pregunta ahora es, ¿qué movimiento se va a analizar primero? Porque es justo ahí donde la simple observación se transforma en un conocimiento profundo. Gracias por acompañarnos en este análisis.